Rafael de Jesús Ogalde Palacios. Él es especialista, es oftalmólogo pediatra y bueno, él es egresado de su licenciatura en medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene una especialidad en oftalmología por el Hospital Juárez de México y bueno, tiene también un reconocimiento universitario por parte de la UNAM, la especialidad en oftalmología. Después hizo la subespecialidad en oftalmología pediátrica, ¿sí?, en el Instituto Nacional de Pediatría. Y bueno, es miembro también de la American Academy of Ophthalmology y entre otras academias también bastante importantes. Él actualmente se encuentra laborando en el Hospital Ángeles y la verdad que pues tener el tema, sí, de problemas oftalmológicos pediátricos más frecuentes, pues la verdad que es un tema muy interesante para todos nosotros. Esperamos que nos sirva, que les sirva. Y bueno, le damos un fuerte aplauso por favor al doctor Rafael de Jesús Ogalde, que nos está con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, me da gusto verlos, caras conocidas, amigos, muchas gracias. Pues sí, vamos a hablar sobre un grupo de alteraciones oftalmológicas que, como ve dice el doctor, pues de repente se superponen con los temas de pediatría y se superponen con infectología y se superponen con muchas cosas. Y de la misma manera para los oftalmólogos pues se nos superponen otros temas que pues no dominamos. Y ahorita vamos a ver por qué es importante verlo desde más allá de una especialidad y tratar de entenderlo y eventualmente manejarlo de manera conjunta. Así es que pues mi intención es tocar estos temas y llevarlos a un terreno donde coincidamos con las especialidades. Bueno, primero pues el principio, ¿verdad? Podríamos decir cuáles son las características de un ojo de un recién nacido, pero vamos a irnos un paso atrás. A nivel de gestación, debemos de recordar que el ojo, de todas las principales estructuras del ojo, básicamente son una extensión del sistema nervioso central. Y a veces se nos olvida ese punto. Cuando lo sacamos a flote, a lo mejor empezamos a comprender el porqué de muchas patologías. A nivel embriológico, histológico, su funcionamiento, su anatomía, etcétera, el ojo tiene mucho más semejanza con el sistema nervioso central que con otras estructuras. De hecho, la retina, que pues es finalmente la estructura con la que captamos las imágenes, pues es un tejido neurológico especializado. Los conos y bastones, que en última instancia captan la luz que forman las imágenes, pues son neuronas súper especializadas. Así es que, decía algún maestro alguna vez, acuérdense que el nervio óptico no inicia en el ojo y termina en el cerebro. En realidad su origen es en el cerebro y termina en la retina, ¿no? Entonces, recordando esto, a lo mejor vamos a encontrar más secuencia a otro tipo de cosas. Bien, ahora sí, ¿qué pasa con un bebé? Un bebé recién nacido, sano, de término, sin ningún problema, un bebé idóneo. Bueno, pues al nacer este bebé, pues encontramos que a semejanza de su sistema nervioso central, todavía le falta mucho por desarrollarse y por crecer, mucho. Viene una etapa de desarrollo extrauterino y por lo tanto los nervios, los músculos y el sistema óptico, el sistema de lentes naturales que tenemos en el ojo, básicamente la córnea y el cristalino y el cuerpo vítreo, pues están aún en desarrollo, todavía van a tener muchas modificaciones en su medición, en su anatomía y en su fisiología. Por lo tanto, la visión, como nosotros la comprendemos, pues no existe realmente en los bebés. Los bebés al nacer tienen una visión, si la midiéramos en la escala de Snellen, que es el estándar, pues tienen una visión de 20/600 o peor. ¿Qué significa? Bueno, para darles una idea, cuando pasamos esta cartilla que todos conocemos, una persona que vea 20/20, o sea, el 100% de visión, pues podría ver ese tamaño de letras leídas a 20 pies de distancia. Eso sería una visión normal. La última letra correspondería a un 20/200. Bueno, si hipotéticamente siguiéramos aquí agrandando letras, un 20/600 andaría como hasta por acá. Entonces, para darnos una idea de lo pobre que es la visión de un bebé sano. Un bebé sano, pues básicamente detecta luz, sombras, quizá algún bulto. Su visión es bicromática, aún no desarrolla la función de colores. Reconoce la voz de mamá, quizás su olor, pero no la voltea a ver. A lo mejor escuchamos mucho de las mamás que me dicen, al primer día de nacido el bebé ya me buscaba, pero busca otros destinos.
La visión de los bebés es en esencia monocular, o sea, un ojo a la vez, una imagen a la vez. Y bueno, pues son sensibles a la luz, y ese es el primero y el más importante de los estímulos para esa neuroretina. Bien, otras características del bebé de los ojos neonatos es que la gran mayoría son hipermétropes, es decir, sus globos oculares son muy cortos, son muy chatitos, su eje antero-posterior es muy limitado y eso los convierte en hipermétropes. Por lo tanto, ven muy mal. Si habláramos solamente en el sentido óptico, ven muy mal de cerca. Entonces, además de que no han desarrollado la visión, estarían viendo las imágenes muy borrosas. Así es que, de alguna manera, el que los niños sean hipermétropes, no solo en sus primeros meses, sino en sus primeros años de vida, de algún modo es, vamos a ponerlo entrecomillado, fisiológico. Esto viene a colación porque ahora, pues, hay detecciones comerciales, ¿verdad? En centros comerciales, en escuelas, donde se nos reportan que los niños son hipermétropes, pero eso es bien relativo, ¿no? El cristalino, que es la principal lente del globo ocular, pues es, en lugar de ser ovoide, como una luneta, o ahora son M&M's, ¿verdad? Los chocolates, hagan de cuenta que tiene la misma forma en un adulto, pero en los bebés es bastante más globular, bastante más esférico, y muy blando, así es que su poder de enfoque es muy diferente al del adulto. El iris y otros tejidos como la coroides que producen melanina van a estar muy poco pigmentados. Su sistema lagrimal también apenas va a empezar a echarse a andar. Y bueno, la posición es muy pobre en los ojos porque no hay fusión, es decir, el cerebro aún no tiene la capacidad de fusionar, de mezclar las dos imágenes de ojo izquierdo y derecho. A eso me refería con que tienen visión monocular. Y bueno, en su fondo de ojo, aún sanos, pues las diferentes estructuras todavía les falta algo de madura. Una pregunta que seguramente muchos papás les hacen es cuando los niños no tienen ojos al nacer marrón oscuro y les preguntan emocionados si se va a quedar el color de los ojos o se va a oscurecer. Bueno, evidentemente no es tan fácil la respuesta, habría que ver toda la cuestión genética, pero bueno, como una guía podremos comentar que más o menos entre los 4 y 6 meses de vida extrauterina todavía va a haber cambios en la producción de melanina de los epitelios pigmentarios del iris. Así es que en general puede irse oscureciendo el ojo hasta esa edad. Entre los 6 y los 10 meses difícilmente va a cambiar de color, aunque podría cambiar de tono. Existe por ahí este cuadro, pues es muy simplón, quizá les sea más útiles a los anglosajones que a los latinos, donde, bueno, de manera muy simplona se puede estimar las posibilidades de que, considerando el color de ojos de padre y madre, qué posibilidades hay de que los hijos terminen con este tono de ojo hacia el primer año de vida, ¿no? Pues bueno, es una guía, realmente es muy simplona y repito, sería quizá más útil en población anglosajona que los latinos que somos más pigmentados. Bien, y este es un tema central, el desarrollo de visión. Hay que recordar que los ojos anatómicamente están perfectamente formados en un neonato sano, pero la visión como fenómeno le va a tardar años en desarrollarlo. La visión, como nosotros la concebimos, es un fenómeno sumamente complejo. De hecho, en la corteza cerebral, si recuerdan, pues la visión es una de las zonas que más extensión ocupan en la corteza cerebral. Un bebé al primer mes de nacido, en promedio, bueno, tiene una visión monocular, ¿sí? El cerebro recibe una imagen a la vez. ¿Okay? Ya entre el segundo y tercer mes empiezan algunas longitudes de onda a percibirse, sobre todo los tonos rojos. Ya empieza a haber algo de fijación. ¿Qué es la fijación? Cuando la imagen empieza a emerger, digamos que ya tiene el suficiente número de píxeles, por decirlo de alguna manera, como para diferenciarlo del fondo blanco o de la cuna. Y es cuando entonces el bebé ya puede discriminar entre un punto A y un punto B. Eso es ya la fijación, cuando ya puede ser selectivo entre una imagen y la otra. Y después de la fijación, pues viene el seguimiento, ¿no? Ahora vamos a seguir ese objeto que se va moviendo, o esa persona que se va moviendo. Entre los 3 y 4 meses, bueno, ya empieza a haber un patrón de seguimiento central y sostenido, y ya empieza a haber movimientos acálicos. Y a partir de los 4 meses empieza de manera muy pobre, pero a ver la fusión. La imagen del ojo derecho y la del izquierdo
y empieza a fusionarse en la corteza cerebral y a formarse una sola imagen como estamos acostumbrados a ver. Pues aproximadamente cuando entramos al cuarto del bebé a cambiar el pañal, a ver por qué está llorando, pues más o menos entre lo borroso de las madrugadas, ¿verdad? Más o menos esto es lo que ven los papás, pero pues un bebé estaría viendo, si bien nos da una imagen aproximadamente así, bastante pobre como pueden ver. Bien, entonces, todo el sistema óptico de los ojos y el área visual de la corteza cerebral del bebé sano tienen que aprender a ver. Esta frase es la clave. Tienen que aprender a ver. Hay que aprender a usar el equipo, el software, ¿verdad? Y como bien decía un maestro en el INP, se aprende a esquiar esquiando. Entonces, pues se aprende a ver viendo. Y esto que suena muy simplón es muy importante. Si aprendo a ver viendo, pues necesito no tener obstáculos para ver. Por lo tanto, en cuanto hay obstáculos para la visión, se va a quedar detenido este proceso de aprendizaje. Conforme la visión del bebé empieza a hacerse más compleja, pues de la mano empieza a ver estas destrezas adquiridas, ¿verdad? Que acaban coordinándose con otras funciones de motricidad e intelectuales. Bien. Existe un concepto desarrollado no tanto por los oftalmólogos, sino por los pediatras, que se llama comportamiento visual. ¿Cómo se debería comportar el ojo de un bebé sano para asumir que ve bien? Bueno, pues debería tener algunas funciones como discriminación, es decir, discriminar punto A de punto B, discriminar dos objetos, tener una fijación central, es decir, si yo le muestro a un bebé un objeto colorido o un punto de luz, que sea capaz de alinear su ojo a ese objeto, y si lo muevo yo un poquito, que sea capaz de seguirlo. Su fijación central y seguimiento. Bien, la doctora Madan no es la que creó este concepto, pero sí es la que lo ha diseminado, y ella recomienda que si estos elementos de comportamiento visual no están presentes entre los 3 y 4 meses de vida de esta uterina, debería el bebé ser revisado por un oftalmólogo, ¿sí? Es decir, si un bebé aproximadamente en estas edades ponemos luz, un juguetito y no es capaz de seguirlo, si nos queda la duda, sería muy valioso, muy útil enviarlo a la evaluación con el oftalmólogo y no esperarnos, por ejemplo, al año de edad o mucho más adelante. En otro estudio que se hizo en Brasil, el doctor Wasilewski hizo una revisión de una serie muy grande, no recuerdo el número, eran arriba de 700 revisiones de bebés sanos, y encontraron que en el 4% de todos tenían alguna alteración oftalmológica relevante, es decir, que podía poner en riesgo ese desarrollo de su visión. Pero encontró de este universo que en casi la mitad de los casos habían sido detectado alguna anomalía por el pediatra y por lo tanto referidos al oftalmólogo. Entonces, aquí es donde viene el papel tan importante que tienen los pediatras, porque pues evidentemente son el primer contacto y a veces es el único contacto. Entonces es valiosísimo la valoración que ustedes pueden hacer en los bebés. Por eso es que puse este cuadro. ¿Quién ve más ojos que el oftalmólogo? Pues sin duda los pediatras ven muchísimos más niños, ¿no? Así es que ustedes tienen juegan un papel importantísimo en la posibilidad de salud visual de los niños. Bien, un gran tema, ¿no? El estrabismo. El estrabismo, como que a todos hablamos de él, todos lo conocemos, pero como que a la mera hora es tierra de nadie, ¿no? Bueno, vamos a empezar por cómo se escribe, porque hay muchos papás y de repente algunos colegas lo ponen como extravismo, como si estuviera extraviado el ojo, pero pues no, ¿verdad? Aquí viene la raíz latina de stravos, que es simplemente desviación, chueco, desalineado, y se usaba en Grecia el término estrabón, era sinónimo de ser visco, pero ese término lo hizo famoso Galeno, ¿no? el médico imperial romano del siglo I, porque fue coetáneo de Estrabón, un geógrafo e historiador griego, que bueno, pues en ese momento fue una gran celebridad y pues al ser
visco, al tener estrabismo y al apodarse de Estrabón, pues Galeno incorpora el término de estrabismo a la terminología médica, ¿no? Bueno, pues el estrabismo hay muchas maneras de definirlo, pero bueno, evidentemente es el imbalance muscular en los ojos que provoca una desviación. Así es. Recordando que cada globo ocular lo mueven 6 músculos extraoculares, dependiendo cuál o cuáles estén moviendo, pues vamos a rotar el ojo hacia alguna posición. Pero en realidad trabajan perfectamente coordinados con los 6 músculos del globo rojo. Así es que en realidad es un sistema de 12 músculos trabajando bien coordinados. En el momento en que esa coordinación se rompa, por lo que sea, hay muchísimas causas, bueno, pues viene un imbalance muscular, ¿no? Todo este sistema de músculos pues involucra a diferentes pares craneales. A nivel motor, pues el tercero, el cuarto y el sexto. Y el segundo par, que es el nervio óptico, no es motor, no mueve el ojo, pero cuando este par craneal falla, arrastra todo el sistema de posición del globo ocular. Entonces, pues hay muchas maneras de clasificar el estrabismo, pero pues eso ya es tema para los oftalmólogos. Aquí valga considerarlo como que puede ser adquirida o congénita, puede ser primaria o secundaria a otros problemas, no necesariamente oftalmológicos, a veces es secundaria a problemas extraoculares. Y bueno, básicamente puede ser por un problema en los músculos que mueven el ojo, puede ser por un problema neurológico o puede ser por un problema refractivo, es decir, que por un tema de graduación, de necesitar lentes, ese bebé ve muy mal y por ver mal vienen las desviaciones oculares. Entonces digamos que son estos 3 grandes troncos que pueden ocasionar estrabismo. Bien, la exploración puede ser explorado, por supuesto, por los pediatras. Hay que ver la posición primaria de la mirada, que es esta, y bueno, simplemente llevamos con algún objeto de interés para niño a las distintas posiciones, que son estas 9, contando esta, y donde podemos valorar a los músculos extraoculares y por lo tanto a los pares craneales involucrados. ¿Ok? Pero hay que ver otras características, por ejemplo, las características craneofaciales, niños que tengan craneosinostosis, alguna asimetría facial, malposiciones o malformaciones de los párpados, en fin, que podrían simular o semejar que hay alguna desviación aunque no la haya. Pues por supuesto el desarrollo psicomotor, cualquier naturaleza de imbalance muscular asociada, y bueno, este tema, ¿no?, que es el de la reflexión. ¿Ese niño ve bien o ve mal? Pues quién sabe, ¿no? Ahí va a ser a lo mejor ya tema del oftalmólogo, pero hay que pensarlo, siempre hay que pensar esto. De hecho, podemos manejar un aforismo muy práctico. Siempre que vemos un niño con un ojo desviado, el ojo desviado ve muy mal, ve pésimo. Podemos asumirlo hasta no demostrar lo contrario. Entonces, si nos acordamos de ese aforismo, pues vamos a ver la necesidad de darle seguimiento a ese caso, ¿no? Bien, bueno, lo que mencionaba yo ahorita, cualquier ojo desviado ve muy mal hasta no demostrar lo contrario. El que un niño tenga una pésima visión en el ojo, a veces es causa, pero a veces es efecto de la desviación del ojo. A veces un bebé, por ver muy mal el ojo derecho, esa pésima visión impide que tenga fijación, seguimiento, etcétera, y se desvía. Pero a veces un ojo que ve muy bien y se desvía, tiene un retroceso en ese desarrollo de visión y empieza a bajar su visión. Por eso menciono que a veces es causa y es efecto. Pero ese es el concepto que deberíamos llevarnos, ¿no? El ojo desviado ve muy mal, salvo algunas raras excepciones. ¿Ok? ¿Cuándo debería verse por el oftalmólogo? Bueno, pues en cuanto se sospeche que un ojo ve muy mal, porque acuérdense que estamos desarrollando visión. Si eso se interrumpe, vamos a perder un tiempo de vida precioso y probablemente irrepetible. Ajá. Y ese es el concepto de la edad plástica visual, el periodo durante el cual el bebé puede desarrollar visión, el fenómeno de la visión. Y esto es también a nivel de corteza cerebral. Entonces, ¿es causa o efecto? Bueno, pues aquí van a estar involucrados errores de refracción, o sea, que necesiten lentes, enfermedades del ojo, ya no es cuestión de lentes, sino enfermedades del ojo, patología que impide que el ojo haga su función, enfermedades musculares, enfermedades neurológicas, pero también hay enfermedades de tipo sistémico que
impactan o que generan pues desviación en los ojos. Bien, de una manera muy simple, un vistazo muy general, pues traté de hacer esta tabla para ver cuáles son los posibles orígenes del estrabismo. Si se fijan, ahorita no estamos hablando que si hipertropia, hipotropia, endotropia, eso ya es terminología más especializada. Creo que lo útil, lo práctico podría estar en este cuadro. El estrabismo puede tener un origen en el ojo, por problemas en el ojo, en el cual por mucho lo más común es que el niño necesite lentes. De tipo neurológico, pues sobre todo las parálisis cerebrales. De origen sindromático, pues el caso emblemático es la trisomía 21. Y bueno, algunos casos sistémicos que suelen ir asociados con estrabismo, ¿no? Entonces, en el ojo, pues esta es por mucho la causa más frecuente, pero a veces la causa por la que el ojo ve mal, pues son problemas verdaderamente ya propios del ojo. A nivel neurológico, pues todos estos temas ustedes los dominan muy bien. Pero bueno, importante aquí señalar entonces los 4 grandes orígenes del estrabismo. Muy bien. ¿Cómo se va a tratar el estrabismo? Ok, pues el tratamiento va a estar en manos del oftalmólogo, pero hay que acordarnos, el problema de un niño con estrabismo no es que se le ve el ojo feo, no es tanto el problema estético. El gran problema es que el ojo desviado ve muy mal y está deteniendo su posibilidad de desarrollar visión. Eso es lo que debemos de acordarnos. Si le damos tratamiento a los 8 años, a los 10 años, bueno, pues a lo mejor nos quede bonita la cirugía y quede el ojo derecho, pero ese ojo va a seguir viendo muy mal, porque cuando pudo haber desarrollado visión, no lo pudo hacer. Esa etapa quedó atrás, quedó cerrada. Entonces, cuando veamos un niño con estrabismo, no pensemos en lo estético, sino en que ese ojo está viendo mal y que estaría en riesgo su desarrollo de visión. El tratamiento, bueno, pues es rehabilitación en muchos sentidos, ¿verdad? La corrección refractiva, o sea, el uso de lentes, en una muy buena parte de los casos, terapias visuales y, bueno, pues la cirugía, ¿no? La cirugía a veces se combina con la corrección, con el uso de lentes, en pocos casos es la única manera de tratarlo. También pues, se usa la toxina botulínica en el estrabismo, que bueno, es un tema ahí muy grande, ¿no? Pero bueno, son las opciones que hay de tratamiento. Bueno, ese es el bloque de estrabismo. Si gustan, podemos hacer comentarios al final. El otro gran bloque es la conjuntivitis, que también pues es todos lo vemos, desde estudiantes, todas las carreras, pero igual a la mera hora como que surgen dudas, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a darle un enfoque muy práctico. Pues es la inflamación de la conjuntiva, recordando que es la mucosa que recubre al globo ocular. Este borde de aquí, donde comienza la córnea, es la gran frontera con la conjuntiva, se llama limbo. Y a partir de aquí la conjuntiva, que es una mucosa, va muy pegadita, va cubriendo la curvatura del globo, se dobla sobre sí misma, dando lugar a los fondos de saco, y ahora va a cubrir la parte interna de los párpados. Entonces tenemos 2 porciones de conjuntiva, la vulvar y la tarsal, pero es básicamente el mismo tejido, ¿okay? A veces vamos a tener hiperemias muy escandalosas en la conjuntiva vulvar, que se ven a 20 metros de distancia, pero a veces pero a veces la porción inflamada pues va a ser la tarsal y quizá no sea tan evidente un ojo rojo, ¿no? Bien. Pero los oftalmólogos manejamos desde hace ya un poco más de 15 años un concepto que se llama de superficie ocular, que yo creo que es muy bueno compartirlo. Ahora sabemos que por fisiología, farmacología, por muchas causas, pues pensar en la conjuntiva como la mucosa que recubre el ojo, pues realmente es muy limitado, es muy pobre. Realmente hay una gran interacción con otras estructuras. Y estas estructuras es la conjuntiva, que se extiende sobre la córnea, y la película lagrimal. Estos 3 elementos forman el concepto de superficie ocular. Y ahora en la oftalmología hablamos más bien de enfermedades de la superficie ocular. Porque ahora vemos que no solo importa que la conjuntiva esté inflamada, que tenga una infección viral o bacteriana, sino que también la calidad, la cantidad de la lágrima, cómo se daña o no la córnea, pues también tiene un gran impacto en la salud de la conjuntiva. Así es que ahora
hablamos de este concepto de superficie ocular? Bueno, a grandes rasgos, ¿qué puede hacer que se inflame la conjuntiva? Bueno, pues por mucho la causa más frecuente es la infecciosa, también la alérgica es muy frecuente, pero también tenemos causas químicas, físicas, tumorales del propio ojo, de la propia conjuntiva o incluso sistémicos y bueno, también relacionada a veces a algunos tratamientos. ¿Okay? Lo que más nos va a interesar, sin duda, pues son estos dos grandes troncos, la infecciosa y la alérgica. Y bueno, en las conjuntivitis infecciosas, pues vamos a tener básicamente estos tres orígenes: viral, bacteriana, micótica. Una visualización que podemos tener con los niños, muy fácil, que no necesitamos de aparatos especializados ni nada, pues es ver si la conjuntivitis es unilateral, es bilateral, y si hay algún otro compromiso sistémico. Eso no necesitamos equipos especializados para hacerlo, pero nos da una gran pista clínica. Las conjuntivitis virales sabemos que son las más frecuentes. Aquí hay un símil con las infecciones de vías respiratorias superiores y pues el gran dilema, ¿verdad? Que pues no tendría por qué darse antibióticos, pero pues, los papás exigen antibióticos y ustedes dominan muy bien ese tema. Bueno, algo pasa aquí con las conjuntivitis, la mayoría de las veces son virales y bueno, siempre existe la presión por los papás, la tentación por el lado de uno también de pues aventar ahí bombazos, ¿no? Pero pues hay que recordar que en la mayoría de los casos su etiología es viral. Bien, en las virales, pues los distintos autores, las distintas series y los distintos lugares del mundo, pues variarán por supuesto los números, pero el dato relevante es que siempre en la mayoría de los casos son causas virales. Y bueno, esto le da una mayor o menor contagiosidad. Por supuesto hay virus más fáciles de contagiar que otros, está más asociado con epidemias, con brotes epidémicos. Y bueno, pues los principales virus son el adenovirus, el virus del herpes, el virus de Epstein-Barr,